impacte en la calidad de la educación. Les comentaba, si los padres tienen que interactuar con los alumnos en el colegio, hay que mirar espacios para esa interacción, etc. Todo lo que requiere para lograr el objetivo. Bueno, y acá se trabaja el tema de... Se analiza siempre la capacidad de servicios de los servicios que puede ser educativo, puede ser médico, en una determinada población. En algunos casos, ¿se acuerdan que el Estado, en este gobierno, ha aumentado horas de enseñanza? Y en muchos colegios a nivel nacional se tiene doble turno. ¿Por qué? Porque la infraestructura es escasa. Entonces lo que haces es un turno de colegio en la mañana y otro turno en la tarde. Y al aumentar las horas lectivas de los chicos, colisionado con el tema del rector, hay toda una temática que hay que analizar. Hay toda una temática. Hay alternativas, hacemos un nuevo colegio, mejoramos, repotenciamos, modernizamos, para mirar mejor calidad de servicios. Hay que plantearse un conjunto de alternativas. Es el tema de la localización, mirando cuán expuesto puede estar a los daños, las tecnologías que hay que utilizar en cada caso, el tamaño del colegio para una población. En Bagua, ¿alguien conoce a él? Bagua Grande y Bagua Chica. Bagua Chica está un poco vendidito de la carretera y el alcalde había construido hace varios años un colegio de 3 pisos y a la gente le había gustado tanto el colegio que sus puntos del alcalde subió a 90% de aceptación de la población por la construcción del colegio. Entonces el alcalde de la otra Bagua, que está dividido por un río, dijo: si a este pata la gente lo admira porque ha construido un colegio de 3 pisos, yo voy a hacer un colegio de 5 pisos para que mi situación suba a 100. Pero cuando el pata hizo el colegio ya estaba en el SNIC, y entonces habría que analizar estos temas de oferta y demanda. Y el colegio de la Bagua 1, que había construido el colegio, la mitad estaba desocupada. O sea, se construyó un colegio más grande de la oferta que había en la zona. Entonces ahí tenemos una plata mal gastada. Y si al costado hubieran construido un colegio de 5 pisos, ya era pues elefante blanco. Entonces el edil lo anuló y solamente construyeron un puente para que los chicos crucen el puente y vayan a ocupar las aulas que estaban desocupadas. Se evalúa toda esa alternativa, porque es plata del Estado, no podemos estar gastando plata del Estado porque a la autoridad se le ocurre hacer una cosa de esa. ¿Sí? La vez pasada estaba en Azángaro 1 y hablando de estas cosas, un alumno me dice: profesor, y justo estábamos en el 4º piso de la municipalidad y al fondo estaban construyendo un coliseo. Y me dicen: ¿ese proyecto es bueno o es malo? Ustedes pregúntense qué problema prioritario resuelve ese coliseo en una población donde le falta todo, no tienen ni agua, y si eso es prioritario. En realidad no es prioritario, puede esperar. Hay que identificar prioridades. Bueno, se evalúa estos temas de cómo el proyecto en realidad es rentable, es prioritario, resuelve un problema, va a traer más beneficios que costo. Si el proyecto se va a utilizar de manera integral, debe tener altos beneficios, ¿no? Entonces ahí es donde se va mirando todo eso. Acá tenemos cómo se identifican los beneficios directos y beneficios indirectos de los proyectos. Acá vimos un tema de agua potable, miramos un tema de carretera. Por ejemplo, la carretera, el tema de accesibilidad, en realidad no le llamamos nosotros la carretera, sino la accesibilidad. Hay que vivir el tema de tiempos, puede ser en ahorros económicos. La carretera normalmente permite una mayor accesibilidad de la gente a los servicios del Estado, a la salud, a la educación, etc., a las unidades económicas o a la población en general en movilizarse, a las unidades económicas en sacar el producto. De repente el inversionista, a partir de la accesibilidad, va a querer invertir ya en un hotel, en un restaurante. O sea, esos son los beneficios indirectos. Los beneficios directos pueden estar orientados al tema de los ahorros de tiempo de la población en general de moverse del punto A al punto B, pero eso va a generar otro beneficio indirecto para las unidades económicas, para el turismo, etc.
¿no? Entonces hay que identificar cuáles son los beneficios directos del proyecto y qué otros se podrían resolver. Como el tema del tren eléctrico no se había pensado, pero antes la gente vivía en Salvador, salía de su casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, con micros. Hoy día salen a su casa a las 6, 6 y media, porque son 45 minutos, y una vez que subes al tren, ya te lleva a tu destino en un tiempo determinado, ¿no? Y están llegando a su casa a 7 de la noche. Eso está mejorando el aprendizaje de los chicos, ya tienen más tiempo para la casa. Ya los muchachos están mejor alimentados porque la mamá o el papá ya tienen más espacio para, entonces, más sueño, ya la gente ha disminuido algunas enfermedades, menos estrés. Entonces, hay beneficios indirectos que inicialmente no se evaluaron, pero que se están dando, ¿no? Entonces, hay también en esta elaboración de proyectos aspectos que se van aprendiendo cada vez con un conjunto de intervenciones, ¿no? Hay metodologías para evaluar costo, digamos, de efectividad en proyectos. Por ejemplo, todo proyecto debe tener beneficio-costo. ¿Cuánto me cuesta y cuál es el beneficio esperado? Pero hay proyectos en realidad que, por ejemplo, el tema del saneamiento, nosotros estamos trabajando el tema del saneamiento en comunidades ribereñas de la Amazonía, donde la gente toma agua del río. Mis pobres paisanos viven toda su vida con cantidad de parásitos y los chiquitos están con anemia. O sea, lo poco que comen, todo se lo llevan los parásitos. Entonces ahí tienes que llegar, ahí ya no puedes evaluar si das o no das, tienes que dar el servicio. Gran parte de la solución del problema es acceso de agua segura. Entonces hay que tratar de, eso está generando enfermedades. Los chicos con anemia no pueden ir a atender bien la clase, los chiquitos llegan y se quedan dormidos. Ustedes que son sanos se duermen en 3 horas, imagínate los chiquitos anémicos, se duermen en media hora, ¿sí o no? Entonces, todos esos temas hay que ir mirando, ¿no? Cómo vamos resolviendo un poco de cosas. Bueno, el tema de riesgos, ya dijimos, ¿no? Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, hay factores climatológicos en sierra, en selva, amenaza de tsunami. ¿Se acuerdan quién es de Pisco? ¿Conoce Pisco? Sí. ¿Cuánta gente murió en el terremoto de Pisco? Cerca de 600 personas. Y un terremotito de 7.2. Los chilenos con 4 o 5 terremotos de 9 murieron la misma cantidad, pero más por el tsunami que por el terremoto. ¿Cómo murió la gente en Pisco? Todas aplastadas en su casa. No se miró ningún tipo de riesgo. ¿Sí o no? El hotel se hundió 3 pisos, la iglesia todos murieron aplastados. Falta de previsión de riesgo. Y mira, se consumió gran parte de una población, tremenda irresponsabilidad del Estado. Todo se cayó. Entonces, esos temas buscan medir la gestión de riesgo, dónde está ubicado, los suelos, las amenazas climatológicas, lluvias, inundaciones, desborde de ríos, terremotos, etcétera, etcétera. Todo el tema de riesgo. ¿Cuánto tiempo le toma aproximadamente sacar todo esto? Si es un especialista, toda esta data ya está. Esa deberías tenerlo, ¿no? Hay un trabajo de campo, normalmente 3 meses. Un trabajo de campo hay que hacer un trabajo. Para que ya esté todo, digamos. Ya con la evaluación y todo. Ya alguien con experiencia. Claro, con la evaluación y todo. Ya toda esta información está, ¿no? Si no es que acá lo estamos trabajando de detalle, esa data. Por ejemplo, tú vas a un colegio, ya sabes cuántos niños hay, entras al INEI, ya sabes cuántos niños hay en ese distrito, de qué edades, cuántos tienen que ir a educación básica, inicial, cuántos colegios hay en la zona, tienes que visitar la UGEL, conversar con las zona de la gente de la zona. Es un trabajo de campo de 2 o 3 días y toda la información lo trabajan. Cambio climático, ahí están los escenarios del cambio climático. Es todo wow. ¿Qué pasó? Bueno, la ejecución de las inversiones, hay que garantizar que la plata se tenga completo para que el proyecto comience y acabe. Hay que mirar los recursos. Hacemos un seguimiento de la ejecución de la inversión a través de un comité de gestión de la inversión. Hay un comité de gestión de la inversión. Recomendamos tercerizar el proyecto y la entidad tiene que dedicarse a supervisar que las cosas se hagan con las características técnicas en los tiempos establecidos.
Si hay coima, estamos fregados. Profe, ¿cómo es cuando un proyecto de inversión excede el ejercicio fiscal? No hay problema. Normalmente los proyectos es más de 12 meses, gran parte de los proyectos. Hay que garantizar que cuando tú licitas, vas a firmar un compromiso de ejecución por el total de la inversión pública, que puede ser en 1 año, en 2 años o más. Entonces allí hay que mirar, garantizar los recursos para la culminación del proyecto, antes de hacer nuevo. Tú tienes que terminar lo que está en ejecución antes de hacer un proyecto nuevo. Hay que garantizar eso. Bueno, ahí están todos los temas de la evaluación que hay en la etapa de la ejecución, que es más complicado. Hay un seguimiento en el CIAPRE, comentamos hacer un seguimiento mensual, cómo va la ejecución de ese proyecto de inversión y cómo va alineándose a lo que hemos firmado contrato. En las regiones, en cada entidad hay ingenieros que pueden hacer el acompañamiento. Tú tienes que contratar un supervisor para esos proyectos. No solamente es infraestructura, sino tienen otros componentes. Un proyecto educativo tiene componente de infraestructura, tiene componente de equipamiento, tiene componente de desarrollo de capacidades, puede tener componente de cómo hago los arreglos institucionales en ese colegio para que haya una buena administración, puede tener componente de sensibilizar a los padres de familia para que participen más en la educación de los hijos. Todo eso puede ser parte de un proyecto de inversión pública, no es solamente la obra, sino todo aquello que resuelve el problema educativo de los niños, porque el Estado tiene que dar servicios integrales. ¿Sí? Bueno, una vez que cierra el proyecto, hacemos nosotros una evaluación, cómo está el proyecto. Este era para la entrega eléctrica que me invitaron otro día a los chicos. Hay que mirar, primero cuando el proyecto termine, cómo culminó y cómo entró en operación el proyecto. Tiene todo completo, qué le falta. En febrero de cada año hay una mirada en todo el país para ver cómo están los centros educativos. Están adecuadamente implementados, les faltan vidrios, ventanas en la sierra con el frío que hace, si tienen las carpetas, si funciona la luz eléctrica, cómo están los servicios higiénicos, cómo están las computadoras, están en operación. Todo hay que mirar cada año, ¿no? Ese es el seguimiento ya a la etapa de ejecución. O sea, el proyecto terminó, pero ¿cómo está cada año? Cuando comienza, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer mantenimiento en algo, porque el proyecto tiene que dar servicios óptimos durante su vida útil. Un colegio está programado para 20 años, entonces cada año hay que mirar cómo está y qué le falta para que opere de manera óptima. ¿Sí? Eso ya es en la post-inversión, hay que hacer un seguimiento. Hay evaluaciones también que se hacen. Evaluaciones esta es la parte de, digamos, de culminación. Hay evaluaciones que se hacen para ver si el proyecto está siendo sostenible de manera adecuada. A los 4 años hay que ver si efectivamente la propuesta de educación está logrando mejora en los logros de aprendizaje de los niños, y si no está logrando, qué le falta al colegio, qué podemos mejorar en el tema. Eso se llama evaluación de resultados. Si la inversión pública está colaborando para dar resultados, en este caso de aprendizaje, en la población, digamos, exacto, y ir mirando cada vez más cómo vamos mejorando, porque es todo un proceso. La evaluación sirve para que los diseños de los programas de los proyectos vayan mejorando. ¿Sí? ¿Preguntas? Digamos, ¿tienen temas prioritarios para el tema de inversión pública, como es educación? ¿Tienen identificados sus prioridades ya? Va a depender de cada zona. Por ejemplo, no son igual las prioridades en este distrito de Miraflores que las prioridades. Miraflores colinda con San Juan de Miraflores. Limita con quién limita Miraflores. ¿Con quién limita Miraflores? ¿Ah? Ya, al frente nomás. Las necesidades de Surquillo no son iguales que las de Miraflores. Tampoco con la de Barranco. La de Barranco con San Juan de Urigancha o de San Juan de Miraflores. Cada distrito puede tener prioridades distintas. Digamos que no es que tengan ustedes un marco donde dicen que va a priorizar el tema de salud, de educación. No. Por ejemplo, mira, para Miraflores, San Isidro o San Borja, su prioridad no es educación. Porque la gente compra servicios privados y donde exige un servicio. Para San Juan de Urigancho o San Juan de Miraflores, la prioridad debe ser educación y salud. Para San Borja de repente o acá, algún problema de seguridad ciudadana.
porque estos distritos viven de la economía, ¿sí? Son distritos comerciales. San Juan de San Isidro es un distrito más diplomático. Entonces ahí la seguridad, el tema, por ejemplo, prioridad en estos distritos es el tema ecológico. Están trabajando muchos proyectos ambientales, porque ya superaron otros. Desnutrición crónica no hay acá. Tuberculosis hay en La Victoria, el problema de La Victoria es salud. Entonces, mira, en una misma ciudad, los distritos tienen distintas prioridades. Entonces, imagínense en cada región, ya las prioridades van cambiando. Hay regiones mineras, donde hay temas, por ejemplo, Madre de Dios tiene un problema social tremendo, la minería ilegal. Entonces, ahí la prioridad es cómo planteamos cultivos alternativos, rentables, que hagan que la gente salga de la minería ilegal y se ocupe de la agricultura, por ejemplo. Entonces, cada región es así. Y en Lima no digamos que cada distrito es diferente, entonces las prioridades son distintas. ¿Sí? Preguntas, amigos, estamos llegando a la parte final. Cualquier tipo de pregunta que quieran, planeamiento, presupuesto, algunas cosas que les llame la atención, que tengan alguna duda. Sí, con todo gusto. Existen muchos planes, proyectos bastante responsables, buenos, ¿no? En el país, por gente capacitada, acá mismo en buenas universidades existe. Lamentablemente, nuestros políticos son los que distorsionan, malogran por apetitos totalmente personales o de partido, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, de repente, el problema es ese es el problema, donde aún la educación del político es tan escasa para conceptualizar un tema amplio, digamos, en que aceptar las políticas. Gracias a Dios, yo no con este curso estoy entendiendo de que ya las políticas del Estado no se están haciendo a 5 años, sino se están haciendo a 20. Entonces, ingrese el presidente que sea, ¿no? O el candidato en este caso que sea, va a tener que sujetarse a algunas políticas que ya se están establecidas y que muy poco va a poder cambiar, Sí, ¿no? pues, Me parece. Sí, En sí. otras cosas, por supuesto, aún faltan, Claro. que lo va a mover a su Así es. gusto, pero ya gracias a Dios el país ha avanzado. Sí, sí, sí. Entonces, Claro. eso es importante. Esas dos cosas. Nos están invitando a ser parte de la OCDE. La OCDE es un grupo de países exitosos, un club muy cerrado a nivel mundial. Imagínense que la OCDE inicia sus operaciones en los 60 con 20 países desarrollados. Han pasado 50 años y solo hay 32 países en este club. Y de América Latina está México, está Chile, y han invitado a Costa Rica, Colombia y Perú. En 50 años solo invitaron a 2 a nivel mundial. Entonces es un club bien cerrado. ¿Y qué es lo que hace la OCDE? Es identificar buenas prácticas para el desarrollo en estos temas sociales, económicos y ambientales. Y estas buenas prácticas se sistematizan y se transfieren a estos países para que puedan tener cada vez más capacidad de estar creciendo. Y si al Perú le han invitado es porque han visto ellos en Perú muy buenas prácticas que se vienen trabajando acá y que va a ser de interés de los países de este club, ¿no? De los países cerrados. Antes se llamaban países desarrollados, pero como han ingresado algunos que no son desarrollados, como México y Chile, son de países exitosos. Estamos invitados y eso nos está obligando a nosotros también a trabajar cada vez política más seria, porque ellos lo van a evaluar. La piedra en el zapato que tenemos como Perú es la educación, que no reacciona. Entonces, bueno, están hablando muy bien de la actuación que está haciendo el ministro de Educación y su equipo técnico, y ojalá la educación mejore. El problema que tenemos, yo he trabajado el tema en el ámbito rural, yo he trabajado en Huánuco, yo trabajo bastante en Cusco. Ahí, por ejemplo, en el Perú hay varios contextos educativos. O sea, el Perú no es plano, pues, ¿no? Ni todas las características son de Lima. Tú vas a irte saliendo de Lima, tienes una sierra donde las características urbanas son distintas a la zona urbana de la costa, y tienes un ámbito rural dependiendo en qué piso ecológico estás, y vas a tener todavía comunidades campesinas que no hablan el español, ¿no? Y que no saben que nosotros existimos. Entonces, y a veces nosotros queremos ir como Estado con servicios muy occidentales a irrumpir una cultura de vida ancestral, ¿no? Entonces, en Cusco nosotros trabajamos con una ONG que se llama Calagria, desarrollo de las comunidades campesinas a partir de sus culturas vivas.
Entonces hay que identificar, es un poco el tema de la nada, hay que identificar primero el contexto social, el contexto del territorio. Nosotros estamos utilizando hoy día mucho el concepto territorial. El territorio tiene varias acepciones. En un territorio vive gente, hay vida humana, animal, vegetal. Y eso ya te cambia el contexto del territorio. Hay culturas, hay creencias, hay religiones, hay capacidades, hay problemas, hay de todo. Entonces, por eso los territorios son distintos. Por ejemplo, no es igual la cultura de San Juan de Lurigancho con la cultura de San Isidro. Son poblaciones distintas que vienen con otras costumbres. Entonces hay que prepararnos para todo eso, ¿no? Y hay que plantear soluciones ad hoc para ese tema cultural. Por ejemplo, hacíamos un centro médico que tenía un componente fuerte de salud materna para atender a las señoras embarazadas y garantizar un parto institucional. Y se sabe que en esa zona, en el año, se van a embarazar en promedio, por decirte, 300 madres. Pero solamente acudían al centro de salud 50. Y la pregunta es, ¿dónde están las 250? Entonces empezó a buscar a las madres embarazadas que no acudían al centro y la pregunta es, ¿por qué no vas al centro? Y la respuesta mayoritaria era, mi marido no quiere que vaya. Entonces había que preguntar a los maridos por qué no dejan que la señora vaya al centro. Y era que yo no puedo permitir que un hombre le revise a mi mujer. Eran temas culturales que no habíamos considerado. Entonces por eso que los servicios tienen que adecuarse a los temas culturales de la zona. Porque si no, simplemente tú tienes el servicio, tienes al médico, tienes la medicina, pero nadie demanda el servicio. Entonces, es por eso que cada proyecto tiene que analizar la situación de la zona. Es fundamental analizar al cliente, las características. Acá no analizaron bien, ni siquiera analizaron el tema cultural, ni la madre, ni la barrera que hay. Ahora, es bien difícil en una zona rural llevar a una obstetra. Normalmente no hay. Más son los varones que se van a esos lugares tan desolados. Cuando enseñaba en UGEL conseguí diapositivas en donde pueden creer ustedes que una maestra, una de las mujeres justamente y miren cómo cambia el Perú, y es bueno que ustedes lo conozcan. Le dije a la señora que nos comentara a todos, ella es profesora, tenía 21 años cuando había terminado su carrera y quiso ir a trabajar a provincia. Postuló a un concurso del ministerio y le asignaron ir a trabajar pues en el centro, no sé, en el centro poblado Chavín de Huanta, en Huanta, digamos, ¿no? Entonces ella viajó a Ayacucho, le dieron su contrato de profesora y le dijeron, va usted al centro poblado. ¿Cómo llego? Tome el carro que sale a las 6 de la mañana, el amarillo, y se va a bajar en el paradero Las Tres Cruces, por poner un ejemplo. La señora fue, toda la vida había vivido aquí en Lima, que se bajaba en el paradero pues, de la avenida Arequipa, de San Juan de Lurigancho, de Lima. Llegó el ómnibus, paró, a ver, ¿quién baja en Tres Cruces? Y yo, bajó ella y el carro arrancó. Entonces dijo, camine acá de frente, ¿por dónde va? Bueno, camine de frente. Y cuando ella se bajó con su mochila, estaba en medio de la sierra, donde no había un alma. Solo pasaba un caminito y el otro camino de ella tenía que ir a su centro poblado. Empezó a caminar, 21 añitos, su primera chapa, pedagoga. Empezó a caminar y a la hora encontró una casa. Le dijeron, le explicaron, ¿no? Camine derecho, hay una casa y ahí usted va a esperar. Y ahí le van a indicar cómo va a llegar. Llegó a la casa y ella en el camino dijo, yo no me quedo acá, yo regreso a Lima. Esto no es para mí. Llegó a la casa y la señora le atendió, le empezó a preparar la comida, ¿no? Ahí no hay restaurante, que tú vas y ¿cuál es el menú? Nada. Llega ahí a ver qué hay para comer, hay que matar el cuy, no sé, pero